Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. El día de hoy nos andamos con un tema muy interesante porque mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre lo que se llama demencia y lo que es Alzheimer. ¿Por qué es importante que conozcamos estas diferencias? Bueno, pues básicamente porque en cualquier caso es necesario y que se traten los síntomas, que se trate la enfermedad adecuadamente, la que sea. Entonces, la diferencia entre estos síntomas que vamos a ver el día de hoy nos puede dar un poquito esta guía de qué es lo que está sucediendo si nosotros o algún familiar está presentando ciertos síntomas y con el médico obviamente él va a ser el que dé mejor el diagnóstico, pero también nosotros no generalizar todo con lo que es la enfermedad del Alzheimer, porque mucha gente se podría asustar o ponerse más nerviosa y al final del día cuando vayan al médico resulta que no era eso. Entonces hay que ir, hay que acercarse para una buena receta, para un buen diagnóstico y también nosotros conocer algo de esto para poder trabajar o lidiar un poquito mejor con las personas con las que estamos, con nuestros enfermos. Bueno, la demencia en realidad es un conjunto de síntomas, un conjunto de signos, son alteraciones cerebrales que pueden provocar pérdidas en las capacidades cognitivas de esta persona afectada, desde el estado de ánimo, por supuesto, la memoria, la conducta, y no se puede llevar en muchas ocasiones las actividades cotidianas de una forma normal. En ocasiones, dependiendo de la demencia, del tipo de demencia, se puede llegar a una dependencia incluso de terceras personas. Actualmente la demencia se conoce como un trastorno neurocognitivo mayor, ahora se le llama así. Se ha dividido en dos, en lo que es el neurocognitivo mayor y lo que es un trastorno neurocognitivo más leve. ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, que el mayor, que el más grave, sí puede llegar a que tú tengas dependencia de terceras personas, a que ya no puedas realizar las cosas por ti mismo, y el otro, el leve, simplemente con algunas cosas que te ayuden a suplementar, a complementar tu día, como escribir notas, como poner algunos nombres para que no se te olviden, con eso puedes seguir funcionando. Entonces, estos desórdenes son muy diferentes en cuanto al grado, en cuanto a que los síntomas que están presentando son distintos. Estamos hablando de demencia en general. La demencia puede presentar, como comentaba, el deterioro de la memoria, puede presentar los cambios en lo que es la capacidad de pensar, de pensamiento, no tener habilidades de juicio, por ejemplo, de razonamiento, la disminución de la atención, de centrarte, de la concentración y obviamente también diferencias en las capacidades del lenguaje y de la comunicación. Esto estamos hablando de demencia. Entonces, el Alzheimer es un tipo de demencia, no es el término igual. Es decir, demencias hay varias, por ejemplo, la demencia causada por Parkinson o podría ser la demencia vascular, la demencia frontotemporal. O sea, hay gran variedad de demencias que cada una va a presentar diferentes síntomas y tendrán que ser diagnosticados independientemente. El Alzheimer lo que tiene es que es el tipo de demencia cognitiva, de la parte de lo que decíamos del deterioro cognitivo grave, que más se presenta. Es decir, si de cada 10 personas una presenta demencia, de ese porcentaje, el 75% está presentando Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, pero no quiere decir que sea el único tipo de demencia. Por eso hay que diferenciar estos síntomas y por eso hay que buscar la manera de tener un buen dictamen para saber cómo se va a tratar. El Alzheimer como tal sabemos que es una patología que se puede presentar inclusive antes que lo que se considera un tipo de demencia senil. La demencia senil se considera que empieza después de los 65 años. Y hay personas que creen que con la edad se debe de presentar o se va a ir presentando de alguna forma inevitablemente. Esto no es cierto, ya lo hemos platicado en otros temas, con ejercicio físico, ejercicio mental, buena alimentación, buenos hábitos, tú puedes hacer que este tipo de demencia no se presente o inclusive, bueno, se presente ya muy entrada a las edades. Hay personas mayores, adultos mayores, que no lo presentan para nada, que tienen sus funciones cognitivas en un buen estado. Entonces, la demencia senil como tal realmente no existe. Simplemente se catalogan los tipos de demencia quizás que aparecen después de los 65 años o cuando esas características aparecen después de esta edad. El Alzheimer como tal puede ser que se presente desde antes, desde edades más tempranas, solo que los síntomas no se están manifestando. Todavía no, porque el cerebro está compensando alguna de las cosas, tiene esa capacidad de ayudarnos a compensar para que podamos funcionar. Pero llega un momento en el que ya no se puede esconder, en el que el cerebro ya no puede compensar
funciones y entonces se va a empezar a notar. Entonces nos vamos a empezar a dar cuenta. ¿Qué sería una gran diferencia, por ejemplo, en una demencia senil quizás o una demencia más leve? Tú puedes olvidar, lo habíamos comentado en algún momento, dónde dejaste las llaves del coche, dónde dejaste algo. En un tipo de lo que es Alzheimer, la persona puede ser que las llaves las guarde en un lugar inadecuado, como en un refrigerador, o que simplemente ni siquiera se acuerda de para qué son. Sí son diferentes los síntomas. Hay olvidos, se presenta, por ejemplo, en el Alzheimer, iniciando en la memoria, y entonces ahí es donde se puede confundir mucho con demencia. Pero básicamente son dos cosas diferentes. Recordemos, retomo, la demencia son un conjunto de síntomas, no es una enfermedad como tal. Hay muchos tipos de demencia y el Alzheimer es una de ellas. Y entonces hay que trabajar con estas personas, con nosotros mismos, si estamos viendo algún tipo de cambios, hay que empezar a prevenir. Como en las otras prácticas se los hemos estado comentando mucho, hay que trabajar con nuestra alimentación, con nuestro sueño, hacer ejercicio. Ahora también ya sabemos que hay que hacer ejercicio con lo que es nuestro cerebro. Hay que ayudarlo leyendo, aprendiendo cosas nuevas, haciendo ejercicios de memoria. Hay muchas herramientas que se tienen para poder prevenir o en alguno de los casos, en el tipo de enfermedades cognitivas que de todas maneras se van a presentar, que sea esto a más largo plazo. Que la independencia de la persona dure mucho más tiempo, que su calidad de vida se mantenga durante más tiempo. Y si tú ya estás ahí y estás viendo que alguno de tus familiares está presentando este tipo de deterioro, bueno, entonces hay que tener mucha paciencia. Hay que comenzar, obviamente, inmediatamente acercarte al profesional, pero ya tú en casa comenzar a tener paciencia, hablarles un poquito más claro, con palabras más sencillas que ellos entiendan, no enojarte si empiezas a ver que tienen olvidos, independientemente si se llama Alzheimer o es algún tipo o algún otro tipo de demencia. Entonces, trata de tener esta paciencia. Recuerda que hay que fomentar ciertos ejercicios. Si te están diagnosticando, le están diciendo a tu adulto mayor que tiene demencia senil, bueno, habrá cosas que ya no se pueden regenerar, pero sí que se puede retardar o hasta ahí. Empezar con los ejercicios mentales, empezar a ayudarlos a que estén más despiertos, tener esa paciencia, porque la demencia senil también se puede presentar la parte en la que ya no hay adaptación. Por eso luego decimos que los viejitos son muy necios, pero es que ya no se están adaptando, ya no están haciendo esos procesos de adaptación como se podría hacer normalmente. No es que sean necios en sí, sino que ya los procesos han cambiado y se han deteriorado. Entonces hay que tenerle mucha paciencia. En el paciente con Alzheimer, bueno, ¿qué les digo? Esto va a ir avanzando gradualmente. Algo que se presenta en el Alzheimer, ya lo habíamos platicado, es un deterioro que va a ser continuo y de todavía poder hacer las cosas por sí mismo, va a llegar un momento en que va a depender completamente de una tercera persona y bueno, la parte de no poder comer bien, su salud va a mermar y puede llegar el momento en que junto con algún otro tipo de enfermedad como la neumonía, fallezca. Cuando tienes una demencia de otro tipo, no tienes que llegar a la muerte. Inclusive puedes tener la demencia, pero no te va a conllevar a la muerte. Entonces, sí hay diferencias que en un momento dado se pueden confundir unas con otras, pero que si ponemos un poquito de atención vamos a verlas más claras y vamos a poder ayudar mejor a la persona, vamos a poder estar mejor con ellos, ayudarlas con los ejercicios físicos que te van a ayudar con el flujo de sangre al cerebro, por ejemplo, con los ejercicios adecuados mentales para cada tipo de patología, con la alimentación, también como hemos platicado, ayudar a estas condiciones para ayudarlos a enriquecer su vida con varias cosas, no centrarnos solo en la memoria, por ejemplo, sino recuerden que esto es como un rompecabezas y trabaja en conjuntos varios dominios, entonces hay que trabajar con todo eso, con la medicación, con el apoyo, con el estímulo, con la paciencia, con todas las herramientas que tengamos para que nuestro paciente pueda desarrollarse de una mejor manera. Recuerda que aquí en Lambda, en el canal de Lambda, hay mucha información para ti. Acércate a ellos si tienes alguna duda, siempre están abiertos para ti. No te preocupes, nada, no estás solo y comienza a poner atención si tienes algún tipo de síntoma, ya sea tú o alguna de las personas cercanas, para que sea inmediata la atención. Muchísimas gracias y vamos a hacer.